¿Me confirmo si pueden observarlo? Sí lo pueden observar, ¿verdad? Sí, Listo. Genial, 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 genial. Muchas gracias, Shirley. Genial. Ahora sí ya podemos iniciar con la presentación del tema de uranálisis. Ustedes probablemente cuando ya empiecen a rotar en los hospitales, van a observar que a gran cantidad de los pacientes se les va a pedir esta prueba. Uranálisis es una prueba que te permite identificar si es que la función renal está adecuadamente, es decir, si es que el riñón ha sufrido algún daño, ya sea este de naturaleza crónica, ya sea este de naturaleza aguda. El uranálisis te permite verificar la función del riñón, también te permite verificar el estado de las vías urinarias y también te va a permitir verificar si es que esas mismas vías urinarias están cursando algún tipo de injuria. El uranálisis es un examen que se suele pedir bastante frecuentemente. Es un examen de rutina que se considera en gran cantidad de patologías, no únicamente en patologías incluso del tracto genitourinario, bueno, del tracto urinario, incluido también el riñón, sino que también el uranálisis te permite identificar algún otro tipo de alteración sistémica relacionada con otros sistemas, otros órganos, valga la redundancia. Es por eso que conocer cuáles son los componentes, cuáles son los hallazgos más comunes en este uranálisis, cuáles son los hallazgos normales y cuáles son los hallazgos patológicos, es algo que tiene demasiada relevancia clínica. Quisiera yo iniciar mencionándoles cuáles son los componentes de un uranálisis completo. En el uranálisis, lo que ustedes van a evaluar no es solo el aspecto, no es solo el aspecto de la apariencia o incluso de las propiedades químicas acerca de la orina, sino que también ustedes van a someter a esa orina a un proceso de centrifugación para buscar obtener un sedimento. Cuando ustedes obtienen ese sedimento, también las características de ese sedimento los van a orientar a identificar si es que el paciente está cursando con determinada patología o también se está cursando con otra patología. Entonces, los tres principales componentes del uranálisis son los que están enlistados acá. La evaluación macroscópica, en la que se evalúan los aspectos que son fácilmente identificables. Color, turbidez, incluso el olor. El olor se puede considerar como parte de esta evaluación macroscópica de la orina. Posteriormente, hay otro tipo de componentes del uranálisis que quedan un poco. El análisis químico de la orina se realiza a través de una tira reactiva que te permite identificar datos como, por ejemplo, pH, la presencia de determinadas moléculas, como por ejemplo los grupos hemo, también presencia de nitritos, presencia de enzimas como la esterasa leucocitaria, que es demasiado importante en el contexto de infección del tracto urinario, identificación de proteínas, glucosa, esas dos últimas que tienen bastante relevancia en pacientes diabéticos. La glucosa ya lo pueden intuir muy probablemente porque sea, las proteínas quizá les va a quedar un poco claro cuando ya vayamos avanzando en las diapositivas. Y el examen microscópico en el que, a partir de la muestra de orina que tú has obtenido, vas a tú buscar identificar determinados componentes microscópicos, que pueden ser células, ya sea células propias o como también células ajenas al organismo, es decir, microorganismos, bacterias. También en este examen microscópico uno puede evaluar la presencia de microorganismos, cristales y cilindros. Los cristales y cilindros se relacionan cada uno con un tipo de patología específica. Los cristales se pueden relacionar ya sea con infecciones bacterianas, porque hay determinadas bacterias que tienden a producir o se caracterizan por producir un tipo específico de cristal, y los cilindros se relacionan más con alteraciones de la función glomerular, con alteraciones de la función glomerular. Eh, eh, a partir de esto uno también va a poder identificar entre el origen de la alteración del sistema urinario, que ya van a poder entenderlo mejor cuando toquemos el punto específico de los cilindros. Esta prueba de uroanálisis, como les había mencionado, es una prueba de rutina.
La literatura que he considerado aquí es literatura actualizada de UpToDate. Considera de que el examen de orina se evalúa en contexto en el que uno sospeche de algún tipo de problema renal, que puede ser, que puede expresarse ya sea a través de edemas con la semiología, quería sospechar de un problema renal. Incluso también pacientes con lupus tienen una mayor tendencia, en aproximadamente un 40 hasta 60% aproximadamente, de tener problemas renales. Pacientes con otros procesos reumatológicos también tienen un riesgo de tener alteraciones renales. Hipertensión también. La hipertensión también se relaciona bastante con el daño renal. Pero adicionalmente, el uroanálisis también permite identificar, por ejemplo, sospecha de algún tipo de infección de tracto urinario. Ustedes ya cuando empiecen a verificar los temas de clínicas, se van a dar cuenta de que el tracto urinario, la infección del tracto urinario es una infección que en muchas ocasiones puede pasar desapercibida. Una fiebre que uno no identifica claramente cuál sea su foco, probablemente pueda tener un foco urinario, así que también el uroanálisis tendría indicaciones en esos casos de fiebre, por ejemplo. Incluso también en contexto de pacientes de cirugía, pacientes con trauma, pacientes que estén cursando también contra algún tipo de infección severa, correspondería realizarle un uroanálisis. Un trauma, por ejemplo, puede expresarse en un uroanálisis con hematuria, microscópica incluso, pero significante al fin y al cabo. Y un paciente con alteración del sistema, o bueno, una alteración multiorgánica, puede cursar con evidencia de daño renal que únicamente sería verificable a través de un uroanálisis. Es decir, el uroanálisis ustedes lo van a encontrar en gran cantidad de patologías y en gran cantidad de especialidades. Adicionalmente, hay algunas indicaciones específicas para la realización de un examen microscópico. Esto en el contexto de que haya sospecha de algún tipo de daño tanto crónico como también agudo de la función renal. Puede ser en un contexto de AKI, un paciente chocado, por ejemplo, que va a desarrollar un AKI, un paciente que haya consumido algún tipo de compuesto químico tóxico, por ejemplo, metales pesados, algún fármaco que también pueda desencadenar algún tipo de reacción de sensibilidad del riñón, puede conllevar a un AKI y por lo tanto en ese contexto también sería muy importante realizar un uroanálisis. En enfermedad renal crónica, evidentemente, los pacientes con enfermedad renal crónica presentan determinadas alteraciones en el uroanálisis y también cabría aquí realizar un examen microscópico. Cuando uno evidencia una reducción de tasa de filtración glomerular, también sería pertinente realizar un examen microscópico para identificar en qué posible región del sistema glomerular, perdón, el sistema de la nefrona, se puede encontrar la alteración de la función renal. O también incluso con albuminuria. La albuminuria también puede, o sospecha de proteinuria a través de, por ejemplo, orina espumosa. La orina espumosa es lo característico de proteinurias significativas, así que aquí también estaría indicado la realización de un examen microscópico de orina. Y también las otras condiciones que les vengo mencionando, trauma, por ejemplo, compromiso multiorgánico. El uroanálisis también es un examen que tiene utilidad en gran cantidad de patologías. Pero ahora bien, ¿cómo es que uno puede obtener la muestra de orina para realizar uroanálisis? La forma en la que se obtiene es la siguiente. Lo que mencionan, lo que recomiendan las guías de protocolos sobre obtención de muestras de orina es lo siguiente. Primero que nada, que la orina tiene que recolectarse en un frasco que evidentemente esté adecuadamente limpio, que no esté contaminado, que no haya sido previamente manipulado por medios no estériles. Porque recuerden también que se realiza un examen microscópico de la orina. Si uno llega a identificar, por ejemplo, algún tipo de bacteria que se encuentra en la piel, Staphylococcus aureus, por ejemplo. Uno identifica bacterias en la orina y luego realiza un urocultivo y encuentra Staphylococcus aureus. Oigan, eso puede ser que también puede ser que se deba a algún tipo de contaminación. Las bacterias como Staphylococcus aureus están presentes en la piel y habría que también garantizar que el medio en el que se va a almacenar la orina, en el que se va a almacenar y transportar la orina, está adecuadamente esterilizado y limpio. Así que
hay que tener bastante cuidado con ese aspecto. Asimismo, si es que se va a extraer, la orina de un paciente que no se encuentre con sonda, también se debería garantizar que los genitales de ese paciente se encuentren adecuadamente limpios. Y además, esto probablemente lo recuerden si es que ya han podido revisar sus temas de microbiología, la obtención de la muestra no debería ser con el chorro inicial, es decir, cuando la persona empieza a orinar, se suele descartar el primer chorro de orina y se considera más el chorro medio, el segundo chorro, tal y como está colocado ahí. ¿Por qué? Porque el primer chorro suele estar mucho más contaminado que el chorro medio. El primer chorro arrastra parte de la microbiota que puede estar en el tracto urinario, como también aparte de la microbiota que podría incluso estar en la salida de la uretra o apertura de la uretra. Por eso se prefiere el chorro medio para garantizar una menor contaminación. En el caso de que el paciente tenga catéter, la forma de obtención de la orina es relativamente más sencilla. Cabría esperarse de que se extraiga la orina desde cualquier componente del catéter, cualquier componente de la sonda menos de la bolsa. Incluso las mismas sondas están adaptadas para que se pueda retirar el tubo, para que se retire el tubo de la bolsa colectora y que se puedan introducir jeringas para extraer cierta cantidad de orina, así que también se podría llegar a extraer la muestra para el uroanálisis de estas sondas. Y algunos otros detalles sobre su forma de almacenamiento. Lo ideal es de que el uroanálisis se realice dentro de las 2 primeras horas, a partir de la cual se extrae la muestra de orina y se la buscaría conservar a temperaturas frías de entre 2 a 8 grados centígrados. Esa es la forma en la que se obtiene y esa es la forma en la que se almacena la orina. Pero ahora, se tiene que realizar posteriormente el análisis de los diversos aspectos y características de la orina. El primer tipo de examen que se realiza es el examen macroscópico, es decir, se describen las características macroscópicas, de la orina, su color, su aspecto, su turbidez, por ejemplo, y muy probablemente algo que dé bastante información en el análisis macroscópico sea el color. El color de la orina te va a poder determinar y te va a poder acercar a determinadas patologías. Voy a cambiar la pantalla que estoy presentando porque quisiera poder escribir sobre lo que ya tengo preparado. Aquí está, ahora sí. Muy bien. Como les venía mencionando, la primera parte del uroanálisis es el examen macroscópico. Este examen macroscópico evalúa características como el color, por ejemplo, también características como el olor o incluso también como la turbidez. Esta característica del color es muy importante. La orina clásicamente suele tener un color amarillo claro o amarillo pálido. Bien, incluso en algunos casos de sobrehidratación podría llegar a ser transparente. Si es que la persona ha consumido demasiada agua, la orina puede perder parte de su tonalidad. Pero un tipo de color de orina es muy importante porque ustedes lo van a observar a cada rato. Si es que la orina tiene un color rojo o un color marrón, eso puede deberse a diversas causas. Lo clásico a sospechar en contextos de orina de color rojo es que se deba a la presencia de sangre en la orina, es decir, hematuria. Pero eso no siempre es así. Para eso es importante realizar el examen de centrifugación de la orina. Tú tienes tu orina roja. La orina roja, tú la centrifugas y te vas a centrar en el sobrenadante y en el sedimento. Lo grafico así. Este sedimento, si este sedimento es rojo y este sobrenadante es claro, ¿eso qué vendría a decir? Que aquel sedimento presenta una mayor densidad que el resto del sobrenadante. Es decir, que aquí tú tienes elementos más grandes.
Células suele ser el principal componente del sedimento. Si tú tienes células rojas, eso que te va a indicar de que tienes hematíes. Y si tienes hematíes, tienes hematuria. Si es que luego de centrifugar esta muestra de orina, tu sedimento te sale rojo y el sobredanante claro, entonces estarías tú confirmando que estás ante un caso de hematuria. Pero ahora, ¿qué pasa si es que el sobredanante rojo, independientemente de la naturaleza incluso del sedimento? Muy bien, entonces tú a este sobrenadante rojo, le aplicas la prueba de hemo en tira reactiva. Es decir, tú vas a buscar identificar la presencia del grupo hemo. El grupo hemo es una molécula cíclica bastante grande, la verdad, que se encuentra asociado a un átomo de hierro. Este grupo hemo se encuentra asociado a la hemoglobina. Sí, a la hemoglobina se encuentra asociado, pero también se puede encontrar asociado a la mioglobina. Bien, en el caso de que tú identifiques este grupo hemo en el sobrenadante rojo, eso te indicaría de que vas a tener a alguna de esas dos proteínas, o a la mioglobina o a la hemoglobina. La hemoglobina es la que está en los glóbulos rojos y la mioglobina es la que está en el músculo. Pero ¿qué pasa si es que no encuentras hemo en tira reactiva? Muy bien. Entonces aquí las causas pueden ser muchas otras. Veturia, que vendría a ser básicamente, y esto es específico para determinados tipos de personas y poblaciones que tienen ciertas deficiencias enzimáticas. Veturia es la coloración roja en la orina que se produce cuando se consume remolacha. Puede pasar, pero en personas que presentan determinadas características. Puede deberse también puede deberse al consumo de determinados fármacos, como por ejemplo, además del que está listado aquí, la fenitoína, incluso también la rifampicina. La rifampicina también te puede dar, una orina de color rojo con sobrenadante rojo. Porfirias también o presencia de otros colorantes. Pero ahora bien, en el caso de que la tira reactiva te dé positiva para hemo, tú deberías identificar cuál es la proteína que está presente aquí en la orina. O es mioglobina o es hemoglobina. Pueden ser las dos, quizá pueden llegar a ser, pero lo más común es que suele estar solo una de las dos presente. Aquí lo que se procede es a extraer plasma también, extraer plasma, la sangre, se extrae plasma y se evalúa. Se extrae plasma y se evalúa si este plasma está claro o si está rojo. Si este plasma está claro, entonces esto sería indicativo de mioglobinuria. Es decir, lo que está liberando al grupo hemo, el grupo hemo que se está liberando proviene de los músculos. ¿Esto en qué caso se produce? En rhabdomiólisis, por ejemplo. Rhabdomiólisis en procesos tóxicos, por ejemplo, también en mordedura por arañas, porque hay determinadas toxinas de las arañas que también producen rhabdomiólisis. ¿Qué más? El síndrome por aplastamiento, que lo van a ver cuando lleven traumatología. En ese síndrome por aplastamiento, algún tipo de, supongamos que aquí tenemos una persona, algún tipo de objeto aplasta a la persona y esto hace, supongamos que ese es un músculo, y este impacto, este trauma sobre el músculo, libera mioglobina. La mioglobina entonces luego pasa a los vasos sanguíneos, y cuando pasa a los vasos sanguíneos, en última instancia, va a terminar llegando hacia el riñón. Sigue al riñón y como esa es una proteína, de gran volumen, que también tiene hierro, recuerden, el hierro tiene efectos tóxicos sobre el riñón. Y si se encuentra demasiado elevada, puede llegar a generar toxicidad en el riñón, que en el uranálisis se podría evidenciar con alteraciones en el color de la orina, ya sea orina color roja e incluso orina color marrón. Incluso en casos más severos, la orina puede tornarse negra. La literatura lo menciona y la semiología lo menciona como orina color Coca-Cola, porque literalmente la orina presenta un color prácticamente negro o en todo caso marrón oscuro y tiene espuma. Tiene espuma porque la mioglobina es una proteína y la proteína en la orina se manifiesta como espuma.
Pero en el caso de que el plasma esté rojo, entonces aquí indicaría de que la proteína que está presente en la orina es la hemoglobina. Eso porque se produce por una hemólisis intravascular. Por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, podría ser en una CID, en una coagulación intravascular diseminada, podría ser también en procesos autoinmunes, quizás también una anemia hemolítica, pero esto también iría con una ictericia. ¿Con qué más podría deberse? También podría producirse por membranopatías, quizás, también podría deberse, aunque menos frecuentemente por membranopatías, también podría deberse a coagulación en procesos autoinmunes, a neoplasias, en neoplasias también. En neoplasias podría llegar a observarse también hemoglobina debido a la sobreproducción también de determinados precursores hematopoyéticos. Esto conllevaría también a que se libere mayor cantidad incluso de esa hemoglobina en la sangre y que también puede cursar con esta orina en color negro Coca-Cola. También es posible. Y si quieren verificarlo de manera un poco más, digamos, gráfica, también tengo este otro esquema que dice lo mismo que he dicho, pero tiene mejores gráficos que los que podría yo dibujar acá. Si es que la orina roja se centrifuga y el sedimento es rojo, hematuria. Si el sobrenadante es rojo, hay que evaluar. Tira reactiva buscando hemo. Si hemo es positivo, se obtiene suero para ver si es o hemoglobina o es mioglobina la que está presente en la orina. Y si el hemo es negativo, hay que buscar otro tipo de pigmento que no sea hemático, que pueden ser algunos de estos medicamentos que dan color rojo, como la rifampicina, la warfarina o heparina incluso. La orina también puede adoptar otros colores, y esto se puede deber también a otros fármacos. Aquí se menciona justamente nitrofurantoína, que puede dar colores marrones, propofol, que de eso también voy a hablar inmediatamente. El propofol es un fármaco que hace que la orina pueda tener varios colores. Y también exceso de otras, o la presencia de otros medicamentos, como cloroquina, que puede dar un color más amarillo oscuro a la orina. En esta diapositiva se enlistan otros colores que puede adquirir la orina. La orina puede adoptar un aspecto blanco, lechoso sería más preciso, un aspecto lechoso, debido a la presencia de, por ejemplo, lípidos. Si los lípidos también están presentes en la orina, que puede llegar a pasar, la orina adquiere un aspecto lechoso. ¿Esto por qué ocurre en el propofol? El propofol es un anestésico general que suele también tener en su presentación, suele estar asociado bastante a lípidos. Cuando ustedes empiezan a rotar anestesio, van a ver propofol y van a ver que la forma de presentación es un aspecto lechoso. Tiene un aspecto lechoso porque está asociado a lípidos. Y en algunos casos podría ser de que la orina adquiera un aspecto lechoso. También el propofol, si es que este mismo propofol es metabolizado por el hígado de determinada manera, puede hacer que la orina adquiera un color rosado. También incluso un color verde. Digamos que el color verde es lo más común que haga el propofol. Lo voy a escribir acá. Es lo más común para el propofol. Porque también si es que el propofol se metaboliza de determinada manera, puede llegar a generar que la orina tenga un color verduzco. Pero no es la única razón por la cual la orina pueda llegar a tener un color verduzco. Y eso también quiero que lo tengan bastante en cuenta. La orina de color verde puede deberse también a la administración de otros medicamentos, los que están listados acá, amitriptilina incluso. Pero quiero que se lleven este dato. Infecciones por pseudomona, independientemente incluso de si son en tracto urinario, van a cursar con cambio de coloración del tejido a un tono verduzco. Pseudomonas aeruginosa, incluso cuando produzca infección de piel, también va a generar que haya secreciones de color verduzco. Y si es que la pseudomona coloniza el tracto urinario, también va a generar que la orina adquiera un color verduzco. ¿Por qué se produce esto? Se produce por la presencia de determinadas enzimas que tiene esta misma pseudomona. Eso hace que secrete algunas moléculas de
que captan preferentemente el color verde, bueno, que reflejan o refractan el color verde. Es la razón por la cual Pseudomonas aeruginosa, las infecciones por Pseudomonas aeruginosa suelen cursar con cambio de coloración hacia verde. La orina negra, tipo Coca-Cola incluso, tipo Coca-Cola, se puede deber más frecuentemente a la presencia de alguna de esas dos proteínas en la orina, ya sea mioglobina o ya sea hemoglobina. También puede haber orina negra a secas en la alteración enzimática conocida como alcaptonuria. Esta es una alteración en la que el mismo ser, la misma persona, carece de determinada enzima que impida el procesamiento de este ácido científico, perdón. La captolunina también puede cursar con una orina de color negro, pero no va a tener la característica de orina de aspecto Coca-Cola. La orina de aspecto Coca-Cola es negra, puede ser incluso ligeramente marrón, un poco más ese marrón, debido a la presencia de estas dos. Y nunca se olviden de eso, por favor. También determinadas otras neoplasias como melanuria en melanoma, metastásico, pero es menos raro. Lo más relevante, considero yo, son hemoglobinuria y mioglobinuria. Y también la orina puede adquirir un color púrpura e incluso también azulado. Esta condición es bastante extraña, pero puede llegar a producirse. ¿Y en qué caso se produce? Por infecciones de tracto urinario debido a colonizaciones de los catéteres, o de los catéteres o incluso también de las sondas vesicales. Yo he visto una vez un caso de orina azulada púrpura. Una vez en los hasta ahora 3 años que llevo rotando en hospitales. Es un caso demasiado raro, pero puede llegar a pasar. Me acuerdo que corrieron una paciente que estaba ya en sus últimas horas de vida, desafortunadamente. Tenía esta orina de color azulado, púrpura. La razón por la cual eso se produce es porque la colonización del tracto urinario se debe a determinadas bacterias que ascienden a través de la presencia de esta sonda o catéter urinario. ¿Cuáles bacterias? Por ejemplo, Proteus puede estar acá, puede también incluso estar Klebsiella, hay muchas otras más. Perbotella también, si no me equivoco, Perbotella. Pero es un caso demasiado raro, como les digo. Es muy raro que esté presente. He buscado algunos estudios que intenten también hablar de esto. Lo máximo que he encontrado son reportes de caso, pero quisiera comentárselos porque es algo que yo he visto con mis propios ojos. Y ha ocurrido en un paciente que ya se encontraba en condiciones críticas. Y para que eso no quede únicamente en texto, he considerado oportuno también traerles imágenes de alguno de esos tipos de cambio de coloración de la orina. Esta es una orina lechosa. Pueden observar aquí cómo presenta un aspecto bastante similar a la leche. Esta es una orina de color rosa y esta es una orina de color verde. Estos 3 casos pueden deberse a la previa administración de Propofol, pero igual la presencia de orina de estos colores no indicaría la supresión del Propofol. El Propofol, aparte de los efectos cardiorrespiratorios que pueda tener, suele ser un anestésico bastante seguro. Este es la imagen de la orina en color negro, Coca-Cola. Probablemente no sea la imagen más negra que podía encontrar, pero es un tono bastante marrón. Y pueden observar aquí ustedes la espuma que también uno cabría esperar en la Coca-Cola. Ese color marrón con esa espuma nos indicaría primero, hay proteína porque hay espuma, y segundo, hay algún tipo de pigmento, algún otro tipo de molécula que le está dando ese color más opaco, incluso hasta rojizo a la orina. ¿Eso por qué se puede ver? Ya sea a mioglobina o ya sea a hemoglobina. Y aquí está la orina de color morado o también azul. A esto se le conoce como el síndrome de la bolsa azul. De la bolsa o orina, perdón, morada o púrpura. ¿A qué se debe esto? A infección y a colonización de aquel objeto que se encuentre en la vía urinaria, ya sea una sonda vesical, incluso también puede ser un catéter urinario. ¿Por qué se produce? Por colonización bacteriana. Recuerden eso.
si es que en algún momento llegan a verlo. Esta diapositiva también, en esa diapositiva quería explicarles un poco de los detalles bioquímicos de por qué el propofol puede llegar a producir cambios en la orina. No me voy a tener demasiado en esto porque no sea quizás tan pertinente para un examen o bueno, para una ponencia que se quiere centrar en uroanálisis, pero igual les dejo el dato. El propofol se metaboliza en el hígado, se excreta de forma renal, lo más común es de que de una coloración verduzca. ¿Esta qué se debe? Se debe a diferentes efectos que tiene el propofol en el organismo. Si se metaboliza hacia compuestos fenólicos, adquiere un color verde. También debido al contenido de lípidos con el cual se administra el propofol, se puede llegar a producir lipiduria. Y también ese mismo propofol puede fomentar la excreción de ácido úrico. El ácido úrico también, y me estoy olvidando decirles, es una molécula que puede hacer que la orina adquiera ese color rosado. Pero ambos colores, o estos tres colores, se relacionan con la administración de propofol también. Pero como está aquí indicado, son procesos benignos y no requerirían suspensión de propofol en ninguno de estos casos. Los siguientes aspectos del examen macroscópico de la orina son la turbidez y el olor urinario. La turbidez te sirve para indicar si es que hay algún tipo de componente o molécula o partícula de alto peso que se encuentre dentro de la orina. Lo más común es de que la orina túrbida, o opaca incluso, se observa en contextos de infecciones. ¿Por qué? Porque se están eliminando aquí bastantes leucocitos, se están eliminando también bacterias, se pueden incluso estar eliminando gran cantidad de células epiteliales o de cilindros incluso, bueno, de uromodulinas con células asociadas. Toda esta acumulación de células, toda esta acumulación de moléculas hace de que tú notes a la orina más turbia, más cargada. Aunque también si es que el paciente estaba cursando con algún otro tipo de infección de anexos a los genitales, como podría ser algún tipo de úlcera quizá cerca de la base del pene en el caso del hombre o cerca de la uretra en el caso de la mujer, podría llegar a producir cierta combinación y mezcla de muestras, pero no es lo esperable. Entonces, si ustedes observan orina túrbida, piensan en infección. Les recomendaría eso. El olor también es otro apartado del examen macroscópico. Dependiendo del olor de la orina, te puede hacer pensar en determinada patología. Por ejemplo, si el olor es como un olor fuerte, penetrante, un olor quizás semejante a la lejía, ligeramente, pero es un olor más penetrante, pueda deberse a la presencia de amoníaco. ¿Y esto por qué se puede llegar a producir? Quizá por algún tipo de presencia de bacterias con ureasa, como por ejemplo Proteus, o incluso también algún tipo de trastorno metabólico generalizado. Pero también el olor puede ser un olor a manzana. Un olor a manzana que es bastante característico de pacientes con diabetes que están cursando con cetoacidosis diabética. Esto es algo menos evaluable. Antiguamente también se consideraba al sabor como parte del uroanálisis. De ahí viene el nombre de la diabetes mellitus, porque la verificación y diagnóstico de diabetes mellitus era a través de probar la orina, pero actualmente evidentemente nunca van a probar orina, así que lo dejamos únicamente como un detalle histórico. Una vez que ya se han realizado estos tres aspectos del examen macroscópico, cabría realizar el examen macroscópico, cabría entrar al examen bioquímico. En ese examen bioquímico, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar características físicas, pero también químicas de la orina. Cuestiones como, por ejemplo, densidad, acidez, presencia de grupos químicos específicos, presencia de enzimas. La densidad también se correlaciona bastante incluso con la turbidez, pero la densidad te da un poco más de información. Te puede dar información acerca de qué tan cargada puede estar la orina. Si es que la orina presenta mayor densidad de lo normal, probablemente el paciente esté cursando con algún tipo de deshidratación. Incluso si la densidad es menor, el paciente puede estar cursando con algún tipo de sobrehidratación. Este es un hallazgo relativamente útil. Hay mejores maneras de verificar el estado de hidratación, pero
es información que se obtiene a través del panel bioquímico que se obtiene, valga la redundancia, a través de la famosa tira reactiva. Con las tiras reactivas, esa tira reactiva te da esa gran cantidad de datos. Densidad, pH, esto sí es más importante, esto sí es más importante. El pH en una tira reactiva es graficado a través de una escala de colores. Si es que el color en esa tira más, que también depende del tipo de tira reactiva, la orina tiene una acidez más básica, es decir, es más básica. Pero si el pH es más bajo, entonces es más ácida. ¿Esto por qué es importante? Porque también la acidez de la orina puede relacionarse con la presencia de determinados cristales. Un pH más alcalino, por ejemplo, como está mencionado aquí, puede favorecer la precipitación del estrubita, y uno más ácido, el del ácido úrico. Eso es algo que se ha descrito y que también cabría considerar. No es quizá aquí tan relevante como algún otro tipo de análisis que se pueda realizar, pero también es un dato que hay que tomar en cuenta. Lo que sí es más relevante es la presencia de, y aquí lo vuelvo a mencionar, del grupo hemo. Si hay grupo hemo en la orina, puede estar o hemoglobina o mioglobina, cualquiera de los dos. Cualquiera de los puede estar. Hay ciertos casos en los que hay falsos negativos, por ejemplo, si es que también está asociado o hay cantidad significativa de ácido ascórbico en la orina, podría no llegar a detectarse el grupo hemo, y también el semen podría llegar a dar falsos positivos, ya que también el semen es un fluido con alto contenido de nutrientes, también incluso de proteínas. Eso podría llegar a explicar por qué el semen puede producir falsos positivos. La esterasa leucocitaria, que es un dato bastante importante porque esa esterasa leucocitaria, oh sorpresa, es sintetizada por los leucocitos, específicamente neutrófilos, pero lo que te va a indicar es de que, primero que nada, hay una cantidad significativa de neutrófilos en la orina. ¿Y qué significa eso? De que se está desencadenando una respuesta inflamatoria aguda frente a algún tipo de injuria. La respuesta que suele desencadenar la llamada equinotaxis de neutrófilos es infección bacteriana. Entonces, si tú estás ante un examen bioquímico que te dice, que hay esterasa leucocitaria positiva, entonces tú deberías sospechar algún tipo de proceso infeccioso en el tracto urinario. ¿Qué puede ser infección? Es muy probablemente así, pero hay algunos otros casos en los que más se considera inflamación, que puede haber inflamación incluso sin una infección. Puede llegar a pasar. ¿En qué casos? Quizás en la conocida como piuria aséptica, si no me equivoco era así. Sí, también es posible que se produzca piuria aséptica en casos de, por ejemplo, tuberculosis. Eso puede llegar a generar piuria aséptica. Un dato para que también lo tengan en consideración. Además, el panel bioquímico te permite determinar la presencia de nitritos de forma cualitativa. Ojo, esto es de forma cualitativa. Te permite determinar la presencia de nitritos, que también la presencia de nitritos te indica infección bacteriana, específicamente de enterobacterias. Es decir, si hay nitritos positivos, piensas en enterobacterias, que la enterobacteria por antonomasia es la E. coli. En tracto urinario, E. coli es la jefa, digamos, es la que manda en el tracto urinario. Proteínas, esto es indicativo de daño renal, o incluso también de algún proceso neoplástico. Las proteínas son moléculas de alto peso molecular. Si es que hay algún tipo de daño en la membrana glomerular, entonces las proteínas van a filtrar hacia el sistema tubular, y esas proteínas luego van a ser eliminadas por la orina. Aunque si bien es cierto que hay determinada cantidad de proteína que fisiológicamente es filtrada hacia la orina, se filtra hacia la orina, si es que esas proteínas superan cierto nivel, entonces eso ya se considera como patológico. Y específicamente la albúmina en realidad sirven como un marcador de daño renal, que es la verdad bastante temprano, La albuminuria se considera como un marcador de daño renal. Es justamente por la que se la mide de rutina en los uranálisis.
y tiene especial importancia en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, como por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus. En diabetes mellitus sí hay que verificar bastante ese aspecto de la albuminuria para identificar algún tipo de daño renal y riesgo de que en algún momento llegue a generar una enfermedad renal crónica. Aunque también hay determinadas proteínas que no son albúmina, que se eliminan por la orina y que puedan llegar a tener significancia clínica, como por ejemplo proteínas capa, si no me equivoco, eran capa B. Se me fue el nombre específico, pero hay proteínas que... Hay una proteína que es específica del mieloma múltiple. Las cadenas ligeras kappa, si no me equivoco, o gamma. No, perdón, eran gamma. De las cadenas ligeras gamma son las que se eliminan en mieloma múltiple. En mieloma múltiple, como hay gran producción, hay proliferación masiva de células del estirpe linfoide, bueno, no, perdón, de estirpe mieloide de forma general, estirpe mieloide, como hay gran producción, proliferación de estas células que tienen mutaciones específicas, liberan y producen esta cadena ligera, que no tiene una naturaleza albumínica, no es albúmina, pero que también tiene relevancia. Si tú lo detectas, esto te sirve como diagnóstico para mieloma múltiple. Así que también tómenlo en consideración. La glucosa también forma parte del pool de exámenes que se considera en la tira reactiva. Si es que tú encuentras glucosa en la orina, esto es patológico. Grábenselo bien. La orina con glucosa, con azúcar, es patológico. ¿Por qué? Porque el túbulo proximal tiene la característica y la propiedad de reabsorber el 100% de la glucosa. Si es que se sobrepasa cierto umbral, el umbral de 180, entonces ahí es cuando uno cabría poder entrar glucosa en la orina. A partir de ese punto es cuando empieza a eliminarse glucosa en la orina. Si está en 160 no, si está en 140 no, 180. Pero en determinadas condiciones hay una disminución de su umbral, como por ejemplo, ¿en qué contextos? En los pacientes que consumen SGLT2. Los SGLT2 son inhibidores de los transportadores que permiten la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, así que si es que tú tienes el dato de un paciente diabético que tenga la suficientemente plata en Perú como para comprarse una glifosina, probablemente no sería demasiado significativo encontrar glucosa en su orina. Así que para que también lo tomen en consideración. Y este gráfico quería yo mostrarles para que entendieran cuáles podrían ser los valores normales que cabría esperar en cada uno de estos parámetros. Primero que nada, la ansiedad urinaria es bastante cercana a 1. De 1,005 a 1,03 se podría considerar los valores normales. Y te permite evaluar qué tan concentrada está la orina. El pH fisiológicamente puede llegar hasta 4.5, exagerando 4.4. Lo normal es que oscile entre esos valores y el valor de pH promedio es de 6. Esto que te va a permitir evaluar si es que la orina es ácida o es alcalina. Si es ácida hay más riesgo para que se precipite ácido úrico y si es alcalina que se precipite estruvita. Hemoglobina, hallazgos de hemoglobina en la orina no es algo normal, ni tampoco es esperable que la esterasa leucocitaria sea positiva a través de la tira reactiva, ojo, utilizando tira reactiva, ni tampoco los nitritos. El hallazgo de proteínas se puede llegar a esperar que esté presente, sí, pero siempre y cuando la eliminación de proteínas sea menor de 100 miligramos por día y la glucosa sí o sí tiene que ser negativa. Quiero entrar un poco más de detalles en esto de la proteinuria, porque sí es relevante. La proteinuria. Lo normal es de que se lleguen a eliminar hasta 150 miligramos por día en la orina de proteínas. Esto es lo normal. Si es que ya sobrepasa 150 hasta 500, por ejemplo. Sí, hasta 500. Ya se lo podría considerar como una proteinuria leve. De 500 a 3500 miligramos. Como una moderada quizá. Y cuando ya sobrepasa los 3500 miligramos
o los 3,5 gramos, a esto ya se le considera como proteinuria en rango nefrótico. El síndrome nefrótico es, digamos así, es un proceso en el que se altera la permeabilidad de la membrana basal glomerular, bueno, del glomérulo de forma general, de manera que permite que mucha mayor cantidad de proteínas sea filtrada hacia la orina. Esto puede deberse a gran cantidad de causas, puede ser por causa genética, puede ser por algún tipo también de proceso autoinmune, puede deberse también incluso la misma diabetes puede llegar a generar síndrome nefrótico, eso también es posible. Eso es en lo que respecta a proteinuria, pero también recuerden que les mencioné que se evalúa la albúmina, la albuminuria. Lo normal es de que se excrete a través de la orina menos de 30 miligramos por día. Si es que se excreta de 30 a 300 miligramos por día, esto va a ser conocido como microalbuminuria. Y si es que se excreta más de 300 miligramos por día, esto se considera como macroalbuminuria. Es importante esto, sí, porque, como les mencioné, en el caso específico de la albúmina se considera como un marcador de daño renal. Y eso también es importante cuando ustedes intenten clasificar la enfermedad renal crónica, en base tanto a los niveles de creatinina como también en base a la cantidad de albúmina que se elimina en la orina. Uno puede hablar, en el caso de la albúmina, puede hablar de enfermedad renal crónica, pongamos estadio 3 A1, A2, A3. El A1 se corresponde con menos de 30 miligramos, en realidad por gramo de creatinina. Para la clasificación de enfermedad renal crónica no se toma tanto en consideración la eliminación neta de albúmina sin relación con la creatinina, pero aquí los valores van a ser los mismos. Si es que la razón albúmina-creatinina está por debajo de 30 miligramos por gramo, se considera 1. Si está entre 30 y 300 miligramos por gramo de creatinina, esto se considera como A2. Y si está por encima de 300, como A3. Para que también tengan en consideración ese dato. Ahora bien, y esto probablemente sea el examen que dé más información acerca del daño renal o estado renal. El sedimento urinario. Parte de esa muestra de orina, que suele ser más o menos 12 milímetros, ahí menciono un rango de 10 a 15 milímetros de orina fresca, es introducida en este depósito pequeño, en ese tubito, que luego es posteriormente centrifugado. Se le aplica una fuerza aproximadamente de 400 G. Las revoluciones están impuestas, lo que sí es que se suele centrifugar por 5 minutos. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de obtener un sedimento y también de obtener este sobrenadante, esta parte de la orina suspendida. Una vez que también se procesa este sobrenadante, se procede con una micropipeta y en una lámina, en una de estas láminas, se puede llegar a colocar una pequeña cantidad, microlitros. Aquí se coloca 50 microlitros para realizar un análisis al microscopio. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de evaluar qué hay ahí, básicamente, qué hay ahí. Puede haber bacterias, puede haber células, puede haber cilindros, puede haber cristales. Ahora, habría que verificar que habría que quitar una de estos. Lo que se puede encontrar en el sedimento urinario, son células, glóbulos rojos, glóbulos blancos o leucocitos, incluso también algunas células epiteliales. ¿Es normal encontrar glóbulos rojos? Sí, hasta cierta cantidad. Algunos mencionan que lo normal es de 0 a 3, incluso hasta 0 a 4, algunos
toman en consideración un punto menor, recomendaría yo considerar esto de 0,3 a 0,4, pero igual, si hay pocos eritrocitos por cada campo, muy probablemente eso no sea clínicamente significativo. Lo normal es de que haya poca cantidad, menor, incluso hasta 0,3 podríamos decir que es lo más sensato, hasta 0,3. Pero si es que ya hay 10, por ejemplo, 15 o 20, esto ya nos indicaría que hay algo ahí, hay algo que no está bien. También la morfología de los eritrocitos puede orientarnos hacia su origen, si es que presentan una morfología un poco más estándar, digamos, si son más simórficos. Eso probablemente nos indicaría de que los eritrocitos tienen origen en alguna parte del tracto urinario, que puede ser uréter, puede ser incluso vejiga. Pero si ya tiene una forma un poco más extraña, un poco más quizás apiñada, un poco más irregular, se describen como acantocitos, entonces, esos que están descritos aquí, probablemente su origen sea glomerular en el riñón. ¿Por qué? Porque si tienen origen en el glomérulo, quería decir que han tenido que pasar por gran cantidad de túbulos para llegar hacia el túbulo colector y que luego vayan fusionándose para el cáliz, etc. Es decir, su recorrido es más largo, tiene que pasar por vías más estrechas. Es por eso que tiene una forma más irregular, si es que los eritrocitos son dismórficos. Ojo que también la forma de los eritrocitos aporta un poco más de información. Los glóbulos blancos, es posible encontrarlos, pero hasta cierta cantidad. Algunos mencionan de 0 a 5, incluso algunos hasta 0 a 4. Recomendaría considerar el punto de corte de 0 a 5. Si es que ya se considera, si es que ya se supera este límite, se podría hablar ya de piuria. Lo normal es de que también esta piuria se asocie a algún tipo de infección bacteriana, que tendría un resultado positivo en urocultivo. Pero si esta piuria no da resultado positivo en urocultivo, es decir, una piuria estéril, este es el término correcto, piuria estéril, entonces se podría sospechar hasta incluso de tuberculosis. Aquí también se menciona nefritis intersticial porque otros procesos inflamatorios de naturaleza no infecciosa pueden producir piuria estéril, pero consideraría yo más oportuno tomar en consideración la tuberculosis porque es una enfermedad demasiado prevalente en Perú, es una enfermedad endémica y ustedes cuando empiecen a ver los temas de neumología o empiecen a ver pacientes de neumología, si es que no los han visto, en algún momento se han llegado a topar con tuberculosis. Incluso puede ser que ustedes mismos tengan el bacilo, pero que todavía no lo expresen. Que no lo van a expresar siempre y cuando tengan el sistema inmune en adecuadas funciones. Y que muy probablemente no lo expresen nunca tampoco. También se pueden encontrar células epiteliales. Es normal encontrarlo. Lo esperable también es que las características de estas células epiteliales sean normales, es decir, núcleo central, redondo, sin evidencia de atipia, sin tampoco evidencia o tampoco una presencia de un núcleo tan prominente, quizá forma regular, ovalada o en forma de pera, si es que son la capa superior o son las células de sombrilla del urotelio. También cabría esperar que tengan esa morfología. Eso sería lo normal. Pero si es que uno observa células escamosas, lo normal es observar hasta células tubulares como también células transicionales que tienen esta morfología ovalada. Las tubulares tienen una forma un poco más cúbica. Las escamosas sí indicarían algún tipo de contaminación, ya sea, por ejemplo, de la zona más distal de la uretra, puede ser, también incluso de la zona de los genitales. Podría llegar a representar algún tipo de contaminación genital, en el caso de que lleguen a observarse. Aquí, como les había mencionado, glóbulos rojos, algunos mencionan de 0 a 2, yo considero más adecuado de 0 a 3, 4 aproximadamente, 3, 4 glóbulos rojos. La morfología también te da algunos indicios. En el caso de que sean dismórficos, te sugeriría más un origen glomerular, pero en el caso de que sean isomórficos, una etiología más urológica. Si están en cilindros, ojo esto, y esto sí quiero que se lo queden, entonces muy sugestivamente van a pensar en glomerulonefritis. Eso también les voy a explicar posteriormente.
Leucocitos, que puede ser por una ITU. Si es que hay con cilindros, puede empezar en una pilonefritis. Si es estéril, en una tuberculosis urinaria, por ejemplo. Células epiteliales, si son escamosas, contaminación, si hay atipia nuclear, puede empezar algún tipo de neoplasia. Y las tubulares, si es que hay aumentadas, si hay gran cantidad, puede ser sugestivo de necrosis tubular, si son de generar toxicidad, y si hay cilindros de daño tubular significativo. También puede haber presencia de cuerpos ovales grasos. Esos cuerpos ovales grasos incluso se menciona que pueden evidenciarse en forma de cilindros grasos, pueden estar presentes en síndrome nefrótico. La razón por la cual están presentes van a poder entenderlo cuando ya revisen los temas de síndrome nefrótico en sus rotaciones de nefrología, pero igual cuando llegue el momento les voy a explicar. Cilindros celulares. Este tema es muy importante. Esa parte es muy importante porque quiero que se queden con algo. Los cilindros celulares se producen si es que dentro de todos esos componentes proteínicos, celulares, aquellos otros minerales, incluso que estén en la orina, si dentro de esos está la proteína conocida como uromodulina o proteína de Tamm-Horsfall. Esta proteína es producida por las células epiteliales del asa de Henle, la porción gruesa. ¿Y por qué es importante conocer esto? Si es que el origen de una célula, por ejemplo, glóbulos rojos, es en el, voy a intentar graficarlo, supongamos que este es el glomérulo, aquí tenemos ya el sistema tubular, no es el mejor gráfico, pero creo que va a servir. Si es que el origen de los eritrocitos es a nivel glomerular, y como la, en realidad debería ser acá, y como la porción ascendente o gruesa del asa de Henle es la que produce la proteína de Tamm-Horsfall, como esa proteína es producida aquí, aquellos eritrocitos que tengan un origen glomerular, cuando circulen por el sistema tubular, van a terminar asociándose a esta proteína. Entonces, y cuando se centrifugue, cuando toda esta muestra de orina se pase a centrifugar, entonces eso va a permitir que los eritrocitos se vayan agrupando con la proteína de... No lo estoy dibujando muy bien, pero la idea creo que sí se entiende. Si los eritrocitos se fusionan con esa proteína de Tamm-Horsfall a través de la sedimentación producto de esa centrifugación, es cuando van a obtener los cilindros, que pueden ser cilindros rojos de eritrocitos, incluso pueden ser cilindros de leucocitos. Es decir, si hay cilindros, el origen de la alteración es glomerular. Quiero que se queden con eso. Si hay cilindros, entonces el problema es el glomérulo. Eso sí es algo que les va a permitir diferenciar entre patologías de tracto urinario, glomérulo, y también patologías glomerulares. Si es que el daño es en glóbulos rojos, ¿en qué vas a pensar? En un daño de, por ejemplo, el glomérulo renal, ya sea en los vasos sanguíneos, muy probablemente, sí, en los vasos sanguíneos. Cuando ustedes también revisen el tema de síndrome nefrótico, van a entender que el síndrome nefrítico se produce por un daño y pérdida de integridad de los vasos sanguíneos del glomérulo. Eso lo van a entender mejor cuando revisen sus temas de nefrología, si es que no los han visto quizá. Cilindros rojos es sinónimo de glomerulonefritis, ¿sí? Síndrome nefrítico. Creo que se queden con eso. Que puede ser ya sea por una glomerulonefritis específica o ya sea por un proceso inflamatorio vascular. Es posible. Es posible que se produzca eso. Pero la determinación de qué proceso está causando el síndrome nefrítico ya requeriría algún tipo de examen adicional. Biopsia, quizá exámenes sanguíneos para buscar algún tipo de proteína reumática, etc. Pero el hallazgo de cilindro rojo, de glóbulos rojos, te indica que el origen de los eritrocitos es glomerular. Lo mismo para los leucocitos. Si es que hay cilindros de leucocitos, entonces eso te va a sugerir infección del riñón.
infección del riñón, porque si estuviese infectando solo el tracto urinario inferior, incluso hasta parcialmente los uréteres, no sería esperable encontrar estas proteínas de estos cilindros de leucocitos. No estarían las proteínas de Tamm-Horsfall asociadas a los leucocitos. Entonces, si tú encuentras cilindros de leucocitos, esto es sugestivo de infección del glomérulo. Por ejemplo, pielonefritis, o incluso también puede ser presente en cuadros no infecciosos, inflamatorios y secas, como por ejemplo nefritis intersticial aguda debido a algún medicamento, por ejemplo. Hay medicamentos que sí son bastante nefrotóxicos. Los cilindros granulares, si son cilindros, otra vez lo vuelvo a mencionar, origen, o si no es glomerular, puede ser bastante cerca de lo glomerular. Puede incluso también ser cerca al túbulo. Justamente, como la proteína de Tamm-Horsfall es sintetizada en la asa de Henle, si hay algún tipo de daño o descamación del epitelio del túbulo contorneado proximal, entonces también podría esperarse que se apiñen las células epiteliales junto a esa proteína de Tamm-Horsfall. ¿Eso qué produce? Produce cilindros granulares, que tiene un aspecto marrón fangoso, como si fuese barro. ¿Eso por qué? Porque los cilindros están compuestos, además de esa proteína de Tamm-Horsfall, de las células tubulares necrosadas. Y eso es característico de qué? De necrosis tubular aguda, que puede ser producto de, por ejemplo, una renal, pacientes chocados, si es que transcurren aproximadamente 24 o 48 horas, pueden llegar a sufrir daño renal, necrosis tubular aguda, así que se podría llegar a encontrar esto. También procesos de daño renal intersticial, por ejemplo, también la nefritis intersticial podría tener este patrón granular. Procesos autoinmunes también podrían tener este patrón granular, entre otros. Los cilindros serios son un poco más, bueno, son más transparentes en realidad y se relacionan con enfermedad renal crónica, debido a la eliminación de proteínas, por ejemplo, que también se asocian a Tamm-Horsfall y que permiten que se produzca ese cilindro serio. Los cilindros hialinos son hasta cierto punto normales, como está mencionado aquí, únicamente se producen cuando hay orina concentrada, fisiológicamente normal. Cuando la matriz proteica de la proteína de Tamm-Horsfall está únicamente solo la proteína de Tamm-Horsfall. También hay otros cilindros anchos, en todos los colectores dilatados, que es un marcador severo de insuficiencia renal avanzada. Eso es menos preguntado, lo que suele ser más preguntado son cilindros rojos, cilindros de leucocitos y también cilindros granulares o marrones. Ahora, los cristales, que también podrían ya llegar a ser preguntados. Los cristales suelen ser bastante sugestivos en algunos casos de algún tipo de infección. Específicamente aquellos que contienen estrubito fosfato de calcio. Esto se relaciona bastante con la presencia de Proteus en el tracto urinario. ¿Cómo se pueden representar aquí? Con forma de un ataúd. Miren aquí, este cristal tiene forma de ataúd. Estrubita, forma de ataúd. Proteus, orina alcalina, no se olviden. Oxalato de calcio, que puede estar presente en nefrolitiasis, intoxicación por etilenglicol. Una nefrolitiasis que no tiene origen bacteriano, tiene también esa forma un poco más estrellada, piramidal quizá, o incluso también forma de carta, incluso se podría decir, oxalato de calcio. Ácido úrico, en caso de orina ácida, también también puede producir nefrolitiasis, pero nefrolitiasis de naturaleza úrica se diferenciaría de otros tipos de nefrolitiasis por la orina ácida. Por la orina ácida y esta forma romboidal de los cristales, y que también serían multicolor. Y los de cistina, los cristales de cistina, que estarían presentes en los casos de cistinuria, también un defecto enzimático genético importante, y la forma de los cristales sería una forma hexagonal bastante regular. Esos serían los principales cristales que se podrían encontrar. De estos, probablemente los que muy probablemente les pregunten sean esos tres, más que incluso que la cistina. Recordar también que fosfato de calcio y estrubita en forma de ataúd para Proteus, porque eso también les pueden llegar a preguntar y también es un dato analítico bastante importante en el examen de orina. También se pueden llegar a observar ciertos microorganismos, esto una vez de que se realice el examen microscópico con el
sobrenadante, con el sobrenadante, se pueden llegar a observar estos microorganismos. La presencia de esos microorganismos es sugestivo de infección urinaria, salvo quizá que se llegue a observar bacterias quizá en forma de racimos de uva, quizá sin una evidencia clara de sintomatología de infección. Eso quizá podría llegar a ser sugestivo de algún tipo de contaminación, puede ser posible, pero lo más común es que si uno encuentra bacterias en la orina, eso te indica infección urinaria. Pero ojo, no te basta únicamente el dato de bacterias en la orina para decir, mira, presenta una ITU, voy a tratarlo y ya. No. Primero que nada hay que identificar si es que se trata o no de una infección real de tracto urinario. Para esto se suele realizar el urocultivo. El urocultivo con conteo de unidades formadores de colonias. Si es que se obtiene de muestra de chorro medio, se tiene que superar el umbral de 100.000 unidades formadores de colonias. Si se obtiene de sonda, por ejemplo, ahí el umbral baja hasta 1.000 incluso, y si se obtiene de punción suprapúbica, entonces púbica, entonces el umbral es 0. Si se encuentra bacterias, o se cultivan bacterias a través de una orina obtenida a través de punción suprapúbica, entonces ya se estaría diagnosticando una ITU. Pero también si es que uno identifica muy bien, hay bacterias a través de una muestra obtenida en chorro medio de 200.000, por ejemplo. Estamos ante una bacteriuria. Pero si el paciente no presenta manifestaciones clínicas, entonces se trata de una bacteriuria asintomática, perdón. Si es que el paciente presenta disuria, por ejemplo, no presenta fiebre, no presenta dolor lumbar, presenta quizás tenesmo o sensación de urgencia quizá, podría ser más sugestivo de una ITU baja, de una cistitis quizá, de una uretritis, dependiendo de en qué momento está la disuria, lo que fuere. Ahora, si es que el paciente, tú lo ves, presenta disuria o presenta dolor urinar, ya, presenta dolor lumbar, presenta fiebre, más te orientaría hacia una ITU alta, una pielonefritis quizá. Pero ese dato más correspondería a semiología, pero igual considero que es oportuno que lo sepan. Lípidos urinarios también es un hallazgo menos común, muy raro, salvo quizá en contexto de síndrome nefrótico. En síndrome nefrótico, como hay una pérdida masiva de proteínas, recuerden que hay más de 3.5 gramos que se eliminan por la orina por día, lo que busca el cuerpo es sintetizar mayor cantidad de proteínas. La principal proteína que se elimina aquí es la albúmina, porque es la proteína más importante, en la sangre, sí, esa es la proteína albúmina, y como se pierde gran cantidad de esa albúmina, el hígado intenta reponer la pérdida de proteínas. ¿Y qué hace cuando intenta reponer la pérdida de proteínas? Se potencia más la síntesis de lipoproteínas. Recuerden que el hígado también sintetiza gran cantidad de lipoproteínas. Si se pierde gran cantidad de albúmina y las lipoproteínas aumentan su producción, entonces es esperable también que la orina se puedan llegar a encontrar lípidos urinarios. Cuerpos lipídicos, incluso algunos mencionan hasta cilindros grasos, se pueden observar cilindros grasos en un contexto de síndrome nefrótico, y eso es algo, digamos, bastante característico del síndrome nefrótico. Aquí está justamente observado gotas de colesterol que sirven una refracción característica conocida como cruz de Malta. Aquí podemos observar cómo las gotas de lípido en la orina tienen una forma bastante parecida a la cruz de la Orden de Malta. Esa orden religiosa, la Cruz de Malta, justamente el reflejo que produce estos cilindros grasos se parece mucho a esta Cruz de Malta. Muy bien, y aquí están colocados las características y significado de cada uno de los tipos de cilindros. Hialinos, eritrocitarios, que son sugestivos de glomerulonefritis, leucocitarios de pielonefritis o inflamación renal, granulares de NTA o necrosis tubular aguda, serios de enfermedad renal crónica avanzada, epiteliales de daño tubular,
lipídico, síndrome nefrótico, anchos, enfermedad renal crónica avanzada. Esta diapositiva igual se las voy a pasar para que puedan tener esta información disponible. Como les mencioné, hay determinados hallazgos que se relacionan bastante con algún tipo de patología específica. Por ejemplo, el patrón del síndrome nefrítico, cuando hay un daño de los vasos sanguíneos del glomérulo renal, cuando directamente el glomérulo renal se colapsa. Entonces, primero que nada, va a haber hematuria, que puede ser ya sea visible o no visible a simple vista. Los eritrocitos, si están libres, van a ser dismórficos, primero que nada. Y lo más probable es que haya cilindros de glóbulos rojos. Cilindros porque el origen de los glóbulos rojos está por encima de la asa de Henle, lo que permite que se puedan asociar a la proteína de Tamm-Horford. Muy bien. Puede haber proteinuria, sí, pero no es demasiado significativo en el síndrome nefrítico, y si está presente suele ser menos de 3,5 gramos por día. ¿En qué casos o qué patologías pueden generar ese síndrome nefrítico? Glomerulonefritis proliferativa, ya sea nefropatía por IgA, más de adultos, vasculitis por ANCA, nefritis lúpica, que también constituyen una emergencia nefrológica. El síndrome nefrótico, que se produce por un aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular, cursa con proteinuria y albuminuria masiva, recuerden, más de 3,5 gramos. También puede tener mínima hematuria, no es demasiado frecuente, lo que sí, lipiduria severa. ¿En qué casos se sospecha? Como le mencioné, en caso de adultos, nefropatía diabética, nefropatía membranosa en el caso de niños, glomerulosclerosis focal y segmentaria, esto es de adultos, incluso adolescentes, más de adultos es. La que sí es de niños es la nefropatía membranosa. Otros patrones anormales en daño tubular agudo, que puede ser, como les mencioné, por un shock, por ejemplo, un shock mantenido por bastante tiempo puede generar necrosis tubular aguda debido a hipoperfusión. Esto produce cilindros granulares que presentan un color marrón, también cilindros de células epiteliales tubulares, o también incluso células tubulares libres, que hace sospechar de necrosis tubular aguda debido a una lesión renal aguda. Inflamación e infección, con que cursa con piuria, que también puede tener cilindros de leucocitos si es que el origen es renal, es decir, glomerular o tubular incluso. No necesariamente puede haber eritrocitos dismórficos ni tampoco proteinuria masiva. Y esta piuria es bastante indicativo de infección. Y aquí también hay algunas otras características del examen renal, no solo del uroanálisis, que te pueden hacer sospechar de ciertas alteraciones. Es que, por ejemplo, hay una caída significativa de la tasa de filtración glomerular, es decir, aumento agudo de creatinina, con una tira reactiva normal y con un sedimento relativamente normal, o normal prácticamente, pero tú observas un aumento de creatinina, eso te puede indicar de que el daño puede ser ya sea perrenal, por ejemplo, paciente con shock, falla cardíaca, cirrosis, hemorragia incluso, pérdida por vómitos masiva también, deshidratación, etc. Lesión renal aguda prerrenal te puede producir esta triada de hallazgos. También lesión obstructiva, por ejemplo, la presencia de cálculos bilaterales, te podría llegar a producir estos hallazgos también, incluso unilateral. Incluso unilateral podría generar algún tipo de aumento de la creatinina. Hipercalcemia severa también, por alteraciones metabólicas, se podría generar este aumento de creatinina con hallazgos en uroanálisis normales, alteraciones de las proteínas, como por ejemplo en el mieloma múltiple, cuando se sintetiza su cadena ligera, o también isquemia glomerular sin infarto, sin todavía daño significativo que pueda producir la liberación de células epiteliales tubulares, también te puede generar esa triada de falla renal aguda, tira reactiva normal y sedimento blando. Ahora bien, quisiera que pudiesen estar un poco activos en el chat. Voy a verificar que estén escribiendo en el chat. Lo que quisiera ahora mismo es que en base a lo que les he mencionado, puedan indicar primero que nada,
cuál podría ser un posible diagnóstico en este caso. No quiero que den con el diagnóstico, sino con alguno de los términos que he mencionado. Quiero que lean por un momento este caso y primero quiero que me digan dónde consideran que está el daño y cuál podría ser el síndrome o condición que le esté realizando. Esto es para que puedan ejercitar lo que se ha hablado y que no quede únicamente en palabras. Unos quizás 30 segundos para que puedan leer este caso. Quisiera que se centren en el hallazgo de la orina, en la evidencia del sedimento urinario, también en las imágenes que he puesto aquí. Las imágenes que he puesto aquí considero que sí ayudan bastante a que puedan fijar el conocimiento que se ha mencionado. Léanlo bien, analícenlo bien y quisiera que puedan escribir en el chat, primero que nada, eh, eh, ¿dónde consideran que puede estar la lesión? Primero que nada, ¿qué es lo que tiene el paciente en hallazgo de orina? ¿Qué se puede decir que tiene? ¿Presenta hematuria? ¿Presenta orina cargada? No sé, ¿presenta orina con la Coca-Cola? ¿Consideran que tiene hematuria primero que nada? ¿Tiene hematuria el paciente? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Den un like, sonrían, rían, no sé. Genial. Ahora quiero que me digan, ¿dónde está la hematuria? ¿Está en el uréter? ¿Está en la uretra? ¿Está en la vejiga? ¿Está en el riñón? ¿Dónde está la hematuria? Si lo pudieran escribir o alguien quisiera prender su micro. Antes de que empiece a llamar lista. ¿Dónde consideran que puede estar la hematuria? ¿Dónde es el origen de la hematuria en este paciente? ¿Siguen ahí? Yo consideraría que quizá en el glomérulo, ¿no? Por los cilindros. Ya, muy bien. Claro, sí, el origen es glomerular. Sí, el origen es glomerular. Eh, si tuviéramos que hacer un diagnóstico más específico, este se trataría de un síndrome nefrítico. Es un síndrome nefrítico y como diagnóstico más específico estaremos hablando de una glomerulonefritis postestreptocócica. El paciente está cursando con... me están escribiendo en el chat, pero no lo puedo observar. Eh, sí, ya, genial, genial. Ahora ya lo puedo ver. Ok. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico específico, se trataría de una glomerulonefritis postestreptocócica. El paciente cursó con una infección de faringe, de garganta, y si es que no fue bien tratado, se puede producir un daño también en el riñón. Pero muy bien, sí. El principal hallazgo que tienen que considerar aquí ustedes son los cilindros. Recuerden, 6 cilindros, quiere decir que el daño está en el sistema glomerulotubular. Y muy probablemente esto se deba a un daño glomerular. Daño glomerular. 6 eritrocitos, el daño es glomerular en este caso. 6 cilindros de eritrocitos, el daño es glomerular. Muy bien, ahora este otro segundo caso. Quisiera que me digan qué, qué característica presentaría la orina, primero que nada. ¿Qué es lo que más les llamaría la atención de las características de la orina en esta paciente? Ya, muy bien. Orina de un olor dulce. ¿Qué otro hallazgo consideran aquí anormal? Al menos en el examen de orina. Quisiera que se centren en el examen de orina.
La albúmina, ya. Microalbuminuria, muy bien. Muy bien, genial. ¿Algo más? ¿Algo más que consideren como dato relevante en el examen de orina? Muy bien, genial. Genial, muy bien. Como les había mencionado, la albuminuria es un marcador bastante útil de daño renal. Ustedes están aquí ante el caso de un paciente diabético, presenta, la verdad, bastantes años de evolución, así que muy probablemente ya presenta algún tipo de nefropatía diabética. Es muy probable que presente algún tipo de nefropatía diabética. Adicionalmente es hipertenso. Y estos otros datos solo refuerzan todavía más de que muy probablemente sea un paciente diabético mal controlado. La microalbuminuria te indica daño renal y en un paciente diabético tú vas a pensar sí o sí en nefropatía diabética. La glucosuria también te refuerza más el dato de que estás en tu paciente diabético mal controlado. Y el sedimento, cilindros dialinos todavía te refuerzan más y prácticamente te están confirmando la presencia, la presencia de enfermedad renal crónica, que en este caso probablemente sea una enfermedad renal crónica que todavía se encuentre en estadios iniciales. Habría que determinar los valores de creatinina y tasa de filtración glomerular para categorizarla mejor, pero con el hecho de que se queden con una enfermedad renal crónica, con esos hallazgos, microalbuminuria, daño renal, glucosuria positiva, que indica valores altos de glucosa y por lo tanto mal control metabólico en ese paciente, y sedimento que también refuerza el dato, de daño renal en enfermedad renal crónica, ojo, son cilindros hialinos. Cilindros leucocitarios tendría que ser para hablar de leucocitos, vale la redundancia. Su aspecto es diferente. Quisiera que pudiéramos regresar a esta imagen porque quizás cuando lo comparas no queda tan claro. Tú cuando observes un cilindro de leucocitos vas a poder evidenciar los núcleos, pero en cambio los cilindros hialinos, eh, sí, esos otros cilindros, incluso serios o hialinos, son un poco más transparentes, pero los cilindros de leucocitos sí los puedes observar los núcleos o lóbulos de los leucocitos. De esa manera lo puedes diferenciar. Este queda bien ya. Y este último. Creo que este es el último, sí. Quisiera que me pudieran indicar qué es lo que les llama la atención en este caso. ¿Cuáles son los hallazgos patológicos en ese examen de orina? ¿Qué sería normal aquí en esta paciente? Y este tipo de pacientes lo van a ver bastante, la verdad. Es bastante común ese tipo de pacientes. Embarazadas que vienen así, es bastante común. Y tienen que saber identificar qué es, para luego saber tratarlo. Nitritos y sedimentos, presencia de bacterias en campos, nitritos indicativos de posible infección urinaria. Sí, correcto. Sí, estaríamos ante el caso de una ITU. Hay nitritos, lo cual te, te puede orientar hacia la posibilidad de una infección bacteriana. Y todavía es más si tú observas las bacterias. Son bacterias alargadas, probablemente se trata de enterobacterias, aunque también no vendría mal tampoco realizar un cultivo. No vendría tampoco a realizar un cultivo. Podría quizás llegar a ser contaminación poco probable, pero igual cabría realizar un cultivo aquí. ¿Por qué les puse este caso? Porque esta es una paciente gestante. Y aquí también podría ser E. coli. Y lo más probable es que sea E. coli porque E. coli es el patógeno que más frecuentemente te produce ITU. Así que muy frecuentemente y muy probablemente en este caso se debe a una infección por E. coli. ¿Por qué les pongo este dato de que el paciente niega molestias? Sueño plácido continuo. El paciente niega molestias, eso quiere decir que no presenta ni fiebre, no presenta ardor al orinar, no presenta nada. Lo único que tienes tú aquí es bacteriuria. Bacteriuria asintomática, muy bien. Ese es un caso de bacteria asintomática. En la mayoría de casos tú no tratarías la bacteria asintomática porque ponderando riesgo y beneficio no sería conveniente. Pero en el caso de una embarazada es muy importante. ¿Por qué? Porque en prácticamente la mitad de los casos la bacteria asintomática evoluciona a pielonefritis
en aproximadamente un 20 o 30% de las pielonefritis incluso evolucionan a sepsis y shock séptico. Así que incluso el examen de orina es un examen que tendría que realizarse de rutina a todas las embarazadas cuando acudan a sus controles, porque también la bacteriuria y el subsecuente riesgo de, exacto, es subsecuente riesgo de pielonefritis aumenta el riesgo de parto prematuro, incluso también RPM, incluso puede llegar incluso a aumentar el riesgo, aunque no demasiado común, de coriamnionitis. Es decir, hay una gran cantidad de entidades que podrían producirse si es que no se trata esa bacteria sintomática. ¿Cómo lo tratarías? Bueno, eso no es tema de la exposición, pero podrías optar quizá por fosfomicina, quizá, por si quieres utilizar una sola dosis. Amoxi podrías considerarlo quizá también, pero no tendría tanta efectividad. Eso habría que verlo posteriormente, serían opciones, pero con el hecho de que ya has podido identificar la bacteria sintomática, eso te da bastantes puntos para que puedas manejar correctamente a tu paciente posteriormente. Y bueno, eso sería todo. He intentado poder hablar de los principales hallazgos que uno obtiene en neuroanálisis. Quizás me faltó un poco hablar de creatinina. Rápidamente, la creatinina es el marcador más simple, bueno, en realidad más accesible que tenemos para medir función renal y nos permite estimar la tasa de filtración glomerular utilizando determinadas fórmulas. Si es que la creatinina aumenta de forma aguda, tú puedes hablar de daño renal agudo, un AQI básicamente, y si la creatinina aumenta por encima de determinados valores base, ya estarías hablando de una enfermedad renal crónica. Básicamente eso, porque ya luego las clasificaciones de AQI y clasificaciones de enfermedad renal crónica ya son un poco más complejas y sí llegarían a requerir otro tipo, una ponencia adicional, digo. No sé si hay algún tipo de pregunta, algún tipo de duda, algún comentario, queja, chisme. Todo es bienvenido acá. O si quieren aplaudir, también pueden hacerlo. Muchas gracias. Creo que no hay preguntas, ¿verdad, Shirley? No lo pude ver. No, no, fue sin querer, pero era para darle de igual manera las gracias por la ponencia. Estuvo excelente, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, supongo que como no hay preguntas, igual les voy a poner diapositivas. Y si no les llega, échenle la culpa a Shirley. Se las paso ahora mismo, porque si no luego me olvido. Muchas gracias también por estar aquí y que tengan una buena noche. Muchas gracias. A ver, buena pregunta. Uromodulina, que sea esa, uromodulina, para que solo lo den los que han entrado a la clase. Sí se puede acceder normalmente.